Continuamos con el software de simulación de hidráulica básica. Soy el profesor Reiner, sean todos bienvenidos. Gracias a todos los que se han unido a nuestra plataforma de YouTube y me dejan sus buenos comentarios, ¿verdad? Bien, para comenzar a hacer, después de la introducción, esta segunda clase, vamos a hacer un ejercicio de simulación de aplicación. En este caso, el ejercicio número 1 dicta la siguiente aplicación para un cilindro hidráulico de simple efecto. Vamos iniciando desde los más sencillos hasta llegar a secuencias. Elabora el diagrama para un cilindro hidráulico de simple efecto con las siguientes condiciones de trabajo. Al dar una señal de marcha a un pulsador S1, el vástago del cilindro se desplaza hacia afuera. Al quitar la señal de marcha al pulsador de palanca S1, el vástago del cilindro hidráulico retorna a su posición inicial. Debemos analizar el diagrama de estado-fase y también vamos a ver o elaborar el listado de componentes utilizados en la simulación. Bien, para comenzar, pues vamos a venirnos acá a ver cómo funciona todo esto. Yo en mi caso acostumbro a utilizar la manera de la representación simplificada de lo que es el grupo de generador de energía hidráulica. Por ahí hay otras personas que lo hacen utilizando esta, pero de igual manera esto puede funcionar, ¿verdad? De igual manera esto puede funcionar. Entonces yo saco estos dos que son la bomba, la representación simplificada del elemento generador de la energía hidráulica. Voy a buscar un manómetro, un regulador de presión, y con un manómetro entonces nos venimos a donde están las válvulas, venimos a donde están las válvulas que regulan la presión. En este caso son estas que están acá, y voy a buscar habiendo encontrado las válvulas para regular la presión, vamos a utilizar esta válvula para limitar la presión. O sea, si la bomba me genera bueno, hoy se me borró acá. Si la bomba me genera 50 megapascales, yo la voy a regular a 40 o a 30 para no estar golpeando mucho los elementos en el caso de la simulación que nosotros utilizamos acá. Entonces vamos a utilizar esta que está acá. Vamos a buscar una válvula de cierre. Esa válvula de cierre la vamos a encontrar en donde están válvulas de cierre de control. Voy a utilizar esta que está acá. Y bueno, acá ya comenzamos a ver, ¿verdad? Entonces vamos a buscar la válvula que va a controlar el flujo de aceite, en este caso para el actuador de simple efecto. Como es un actuador de simple efecto, podemos utilizar la válvula 2.2 o la válvula 3.2. Entonces voy a utilizar la válvula 3.2 y después voy a aplicar alguna otra situación ahí. Y ahora nos venimos a buscar en donde están los actuadores hidráulicos. En este caso, como les decía, aquí yo no voy a tocar el tema de los tipos de actuadores, pero sí tenemos básicamente tres tipos de cilindro de simple efecto: el que lleva resorte pero está retraído, el que lleva resorte pero está extraído, o sea, uno está adentro, el otro está afuera en su estado de reposo, y hay uno, ¿verdad?, que no traen resorte de ninguna índole. En este caso, a este le vamos a poner resorte para poder instalarle el resorte. Los que no tienen resorte en hidráulica regresan a su estado inicial por el peso de las cosas con las que controlan o por gravedad. En este caso nosotros vamos a trabajar con este resorte. Damos 2 veces clic y aquí encontramos 5 parámetros que podemos configurar: la configuración principal o general, parámetros, la carga externa que ésta pueda optar, o la masa en movimiento, el perfil, y las etiquetas cuando tienen finales de carreras de contacto. Entonces en configuración final yo le voy a agregar el muelle, le damos a aceptar, y lógicamente que la conexión A va a estar ubicada de esta manera. Vamos a ubicarlo por acá. Ahora lógicamente que acá vamos a poner un tanque. Recordemos que acá en el caso de hidráulica el aceite debe de regresar a tanque, ¿verdad? No es como en neumática que el aire regresa hacia la atmósfera. Esta llave de pase, esta es una llave de pase como la del grifo, ¿no?, de agua. Esta solo cierra y abre pase simple y sencillamente. De esa manera se manipula. Yo lo pongo acá para que el momento que encienda la válvula controle o regule la presión, porque este es para regular la presión que doy de pase al sistema.
aquí cuando ya lo voy a utilizar, abro esta llave para ya comenzar a utilizarlo, ¿verdad? Muchos no lo usan, pero yo lo uso como un medio de seguridad o de protección de los equipos para estar seguro cuando ya vamos a controlar esa situación. Entonces, bien, aquí nosotros vamos a venir, vamos a poner el retorno a tanque. Y acá vamos a poner ya la presión, vamos a controlar la presión aquí, y en el caso de esto va a ir conectado acá. Aquí me hace falta conectar el elemento que que vamos a utilizar para darle la medición. En este caso voy a buscar un manómetro que me pueda medir una salida, porque hay manómetros que utilizan dos salidas o reguladores, o incluso reguladores, ¿verdad? O más cantidad de salidas a presión. En este caso es de una conexión, para que podamos ver aquí el manómetro puede leer o da lecturas de presión en el sistema. Entonces aquí ya tenemos parte del esquema. Ahora me hace falta configurar algo. Bueno, ya expliqué de que el caso en hidráulica el aire debe regresar a tanque, debe recircular a tanque. La válvula acá que no he terminado, esta conexión estaba mala, yo ya puedo identificar porque ya tengo años de trabajarlo. Miren, ve, si no reparo esto, después me va a dar alguna especie de falla. Entonces ya anticipación yo lo voy a reparar ya, ¿verdad? Bien, ahora para poder configurar la válvula, porque aquí la válvula no la tengo configurada, dice el ejercicio que esta válvula es de accionamiento por palanca. Entonces nos venimos acá a esfuerzo muscular y buscamos la opción que me permita, o la simbología que me permita representar en la simulación del software una palanca. Aquí tenemos palanca normal, palanca de enclavamiento, y también tenemos estas dos últimas. Uno es pedal, esto es con el pie, pedal, y pedal de enclavamiento. Entonces nos pide palanca, lo vamos a poner palanca, y el retorno por acción de un muelle. Entonces, habiendo hecho estos ajustes, vamos a ver si nos está funcionando. Venimos acá y damos una previa comprobación de que no existan errores en el circuito, en el montaje, no exista ninguna especie de error. Cuando lo hagamos nos enviará un mensaje en donde nos está diciendo de que no se han encontrado errores en el gráfico que tenemos acá nosotros. Bien, ahora damos una previa simulación. Este es el primer ejercicio. Si ya eres experto, lógicamente que todo esto que estoy haciendo yo ya lo has visto, ya lo has practicado, pero para un principiante esto es algo nuevo y bueno, yo lo estoy explicando desde cero. Entonces, como podemos observar, cuando yo inicio la simulación, todos los conductos, las mangueras que tienen presión, se ponen en un color café. Y acá, ¿verdad? Pues como en este momento nosotros estamos utilizando una válvula hidráulica de 3 vías, 2 posiciones, normalmente cerrada, accionamiento por esfuerzo muscular de palanca, y el retorno por acción de un resorte, por acción de un muelle. El cilindro también debe tener un resorte, porque si el resorte se lo quito, el esquema no nos va a trabajar bien, ¿verdad? Como podemos observar, debe de tener resorte la válvula, debe de tener resorte el cilindro, porque es un cilindro que trabaja de esta manera. Entonces, aquí ya tenemos una previa simulación. Entonces vamos a iniciarla. Cuando yo pulso, el cilindro sale o se desplaza hacia afuera. Cuando yo quito el pulso, el actuador regresa a su posición inicial. La válvula conmuta por la acción del muelle. El resorte del cilindro también hace que retorne su posición inicial. Entonces, cuando nosotros pulsamos, bueno, esta válvula yo no la he estrangulado de ninguna manera. Esto es por si le necesito estrangularla de alguna manera. Ahorita está 100% pase porque ya la he abierto. Simulando, por ejemplo, en la vida real, por ejemplo, si yo la pongo en 0, significa que en la vida real yo hago bueno, voy a quitar la simulación.
Si en la vida real esta es como la llave de pase de agua, del grifo de agua, si yo la cierro en su totalidad, pues esta solo tiene dos estados, está cerrada o está abierta, y en cierto rango semicerrada, semiabierta, pero no tenemos ninguna escala que nos gradúe la cantidad de abertura o de apertura que esta tenga, como en el simulador. Por ejemplo, aquí yo puedo decir la mitad, una tercera parte, un 75%, ¿verdad? En el caso del software nos permite hacer eso, pero en la vida real pues no traen ninguna escala de graduación. Entonces está abierta en su totalidad, ahí hay pase de aceite hasta acá, pero como aquí encuentra bloqueo, cuando yo manipulo la válvula con muta, cambia de posición, entonces se conecta esta línea que nosotros estamos observando acá. Recuerden que las líneas, las flechas indican la dirección de presión, entonces se pone acá y hace una pequeña conexión entre el punto de la válvula, se me movió, disculpen, entre la válvula que tenemos, otra vez lo mismo, parece que esta no acepta un toque, y se conduce del punto de conexión P hacia el punto de conexión A, el aceite pasa, la presión del flujo de la bomba de aceite va acumulándose en la recámara del lado izquierdo. Esa presión, esa fuerza es mucho mayor, vence al resorte y es así como se desplaza. Y en el caso del vástago sale, ¿verdad? Cuando yo quito la señal, el resorte de la válvula 3.2 lo hace retornar a su posición inicial. Como aquí ya no hay nada que lo mantenga en esa posición, entonces significa de que la fuerza del resorte gana a la presión del aceite, porque ya no existe, ya la bomba no le está mandando presión, y lo hace que se evacúe por acá a retorno a tanque. O sea, el aceite en hidráulica está recirculando a tanque, y esa es la manera en cómo trabaja acá. Miren, quito el pulso, él retorna a su posición inicial. Entonces aquí nos está pidiendo dos situaciones más, que en este caso debemos agregar el diagrama estado-fase. Entonces venimos y lo ponemos acá. En el diagrama estado-fase nosotros podemos dar seguimiento a los 4 valores: el desplazamiento, la velocidad, desplazamiento en milímetros, la velocidad en metros sobre segundo, la aceleración metros sobre segundo cuadrado, y en el caso de la fuerza está dada en newton. Para poderlos diferenciar, le podemos dar a la gráfica las líneas diferentes colores para poder diferenciar cuál es cuál, ¿no? Entonces, como podemos observar, ahí lo tenemos. También podemos darle seguimiento en el caso de la acción que va a tener la válvula hidráulica. Entonces, cuando yo pulso acá, podemos ver, ¿verdad? Él sale. En el caso de las gráficas de cada uno de estos valores, de estas magnitudes, de la magnitud de desplazamiento, velocidad, aceleración, son diferentes al de la válvula. La válvula, como ella solo con muta cambia de posición del estado 0 al estado 1, o sea, ella se activa o se desactiva, entonces su onda de activación es una onda cuadrada. En cambio, las otras depende de cómo estas estén trabajando, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración, ¿verdad? Bien, aquí tenemos otro dato que nos está pidiendo, que en este caso es el listado de elementos que estamos utilizando. Venimos acá, elegimos esto que tenemos acá y lo voy a poner por acá. Ahora voy a ponerlo aquí. Y aquí nosotros tenemos las piezas que nosotros vamos a estar ocupando. En el caso de estos equipos, vamos a poner un nombre a una marca. Para ello vamos a utilizar un texto. El texto inicia en la norma ISO 1219, que está normado cómo es que se va a nombrar cada uno de los componentes. Y bueno, yo lo voy a utilizar de esta manera. Vamos a poner esta fuente para ver qué es lo que pasa. Lo vemos muy pequeño, de hecho está muy pequeño. Vamos a ver, muy pequeño. Y bueno, para diferenciarlo de la marca, lo voy a dejar de tamaño 12 y de color azul. Esto es para diferenciarlo de las marcas que están dentro de la simulación, porque hay algunas marcas que están dentro de simulación y otras no. Entonces, como acá yo tengo por separado el tanque, ¿verdad? Entonces le debo de poner, si yo solo le pongo Z al tanque, no me simula nada de la bomba. Como podemos ver aquí, está el tanque y la bomba por separado. Entonces debo de poner acá acá todo el elemento de generación de energía hidráulica, o sea, el generador motriz.
ya sea simplificado o ya sea amplificado, ¿verdad? Se simboliza con la letra Z. De hecho, en la norma eso ya lo explica. Por eso a todos estos elementos yo les voy a poner la ZK para que aquí en la denominación de la listado de componentes se le vaya poniendo. Aquí tengo a este tanque que le tengo que poner Z. Es un poco incómodo, ¿verdad? No sería lo mismo si utilizamos el otro sistema. Esta sería la primera electroválvula, por lo tanto, perdón, aquí hice algo mal. Por lo tanto, acá esta válvula de cierre le debo de poner el nombre de la válvula. En este caso voy a nombrar con anticipación al actuador. Espérese, ¿qué se me hizo? Aquí está. Le debo poner el nombre del cilindro. Este es el cilindro 1A. Dependiendo del cilindro con el que trabajen, ¿verdad? Así se van a llamar las demás válvulas. Entonces, este es el cilindro de simple efecto 1A. Ahora falta esta de acá. Este va a ser la electroválvula. Como trabaja con el cilindro 1B1. Y como ya solo me falta una, entonces sería esta de acá, que esta sería 1B2, porque es el orden, ¿verdad? El primer número indica el actuador con el que trabajan en el sistema, y el segundo indica el orden. Bien, ahí están toditos nombrados. De esta manera creo que estamos terminando este ejercicio. Esperamos que de una u otra manera pues le sea de ayuda para todos aquellos que están iniciando el mundo de la hidráulica. Este es un pequeño ejercicio. Ya vamos a llegar a secuencias un poquito más interesantes, más complejas, realizando secuencias, y el diagrama también del estado de la secuencia también hay que hacerse. Aquí no lo hago porque es un simple actuador. Bien, yo me despido de todos ustedes, les agradezco su amable atención, tengan todos un buen día. Se despide el profesor Reiner, como siempre, indicándole que deben estudiar, estudien mucho. Uno se tiene que preparar para un mundo mejor. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Tengan todos un buen día.